Buenos días, mi nombre es Juan Pedro Valores, yo soy médico de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Italiano y en este caso voy a darles una clase sobre falla hepática aguda perteneciente al módulo misceláneas del curso superior de terapia intensiva pediátrica de la SAPI. En principio, como objetivos de la clase, propuse definir el concepto de falla hepática y clasificar los subtipos de la misma en función de la presentación. Clasificar la evolución de la falla hepática en referencia a la disfunción de órganos y a las alternativas, terapéuticas, y analizar un poco el rol del especialista, nuestro, digamos, de cuidados intensivos pediátricos en cada escenario. Y por último, y quizás más importante, revisar la evidencia disponible respecto a los dispositivos de monitoreo y tratamientos de alta complejidad y analizar un poco cuán aplicables son en este subgrupo de pacientes. Y bueno, para empezar definimos el concepto de falla hepática. En este caso no hay mucha discrepancia con lo que probablemente muchos de ustedes conozcan de antemano. Hay tres ítems que debemos considerar para poder decir que un paciente tiene una falla hepática. La primera es la evidencia bioquímica de lesión hepática. Estamos hablando de una alteración de las enzimas, GOT, GPT, una alteración de la bilirrubina, este, sea por una cuestión inflamatoria, isquémica, esto va más allá de la etiología, que seguramente uno tendrá en consideración, pero lo que apuntamos obviamente es a la identificación del concepto. La aparición de la coagulopatía, o sea, no hay falla hepática sin coagulopatía. En este caso, la refractariedad en la administración de vitamina K es una condición importante y que debemos analizar, sea en el escenario que nos desempeñemos en forma habitual. Y por último, como categorizamos dicha coagulopatía, hoy en día lo hacemos a través del RIN, ¿no? De la razón internacional normalizada, una variable de laboratorio sencilla de determinar que debería estar disponible en la gran mayoría de los sitios donde trabajamos. Y acá un concepto que en pediatría difiere sutilmente de la población de adultos, que es que no es necesaria la aparición de encefalopatía para determinar que un paciente tiene una falla hepática. En la población de adultos la encefalopatía es determinante. En el caso de pediatría, la coagulopatía refractaria sin encefalopatía, ahí hay una sutil diferencia con el RIN. Puede estar, o sea, podemos tener un paciente coagulopático en falla hepática sin que haya encefalopatía o no encefalopatía clínicamente relevante, por supuesto. Y acá hay algo que quizás tenga un poquito más de relación con nuestra subespecialidad, los puntajes de riesgo de mortalidad que ya conocen muchos de ustedes, seguramente PRISM eh, en sus distintas etapas, digamos, y el PIM. Todos, va el PIM seguro, validado allá en nuestro país, PIM 2 y PIM 3 en distintos trabajos publicados en revistas internacionales. Eh, Todos contemplan la lesión del hígado, la falla hepática o variables asociadas a la falla hepática como criterios de alto riesgo. Esto es claro en el PIM, cuando uno completa el PIM, la falla hepática aguda como motivo de admisión en terapia intensiva es una variable de alto riesgo que suma mucho más puntaje. Algunos valores del PILO contemplan la función del hígado y ya un poquito más cerca de esta etapa, el PEL, que es el puntaje que hoy en día se utiliza para estratificar un poco el riesgo de mortalidad y por ende categorizar los pacientes en lista de trasplante, son todas variables que por lo menos sirve que las conozcamos, porque de alguna manera son los puntajes con los que vamos a categorizar pacientes y quizás deliberar un poco cuáles están en mayor o menor riesgo de mortalidad. Si entonces hablando de falla hepática ya contemplamos los subítems, la evidencia de lesión hepática y la coagulopatía, y acá creo que hay un concepto que es bastante concreto y que deberíamos tener en consideración y en última instancia que resume lo más importante. La falla hepática aguda es coagulopatía y sangrados, eso el riesgo, digamos, ya lo charlamos. La aparición de encefalopatía, con o sin en pediatría, pero que es extremadamente relevante y lo vamos a ver en las próximas diapositivas.
y el tiempo de evolución. Más adelante vamos a ver por qué. De hecho, si uno utiliza distintos sistemas, esto lo van a ver a mano izquierda, desde la aparición de la ictericia hasta la aparición de encefalopatía, categorizarlas como fulminantes, subfulminantes o origen tardío de subagudas. Esto tiene algunas particularidades a nivel hepatológico, pero la verdad es que para nosotros lo relevante es establecer si un paciente debuta, aparece en nuestra guardia con una falla hepática sin etiología previa o si, eh, o si tiene signos de enfermedad hepática crónica y reagudizada, digamos, ¿no? Ahora les voy a hablar un poco más de este concepto. Y les transmito esto porque si nosotros pensamos en la lesión del hígado, en la falla hepática aguda y en la disfunción de órganos que conlleva, tenemos dos entidades clínicamente distintas, que las dos se asocian a mortalidad de distinta manera, pero que tenemos que tener en consideración. Hoy en día hablamos de falla hepática aguda y de falla hepática aguda sobre crónica. Esto está obtenido en principio de la población de adultos, pero ya empiezan a aparecer estudios en pediatría sobre este concepto de falla hepática aguda sobre crónica. Los pacientes con falla hepática aguda, vamos a observar en principio, estamos hablando de pacientes que pasan semanas desde que yo los recibo en la unidad de cuidados intensivos, desde que aparecen los síntomas hasta que yo los recibo, perdón. Vamos a ver tres conceptos puntuales: la encefalopatía, el manejo de la coagulopatía y por último, y quizás más relevante y más inherente a nuestra subespecialidad, el síndrome de disfunción multiorgánica. O sea, son pacientes que van a estar encefalopáticos, coagulopáticos y que si yo no los trato o si la enfermedad avanza más rápido de lo que yo puedo resolverla, lo que voy a ver es un síndrome de disfunción multiorgánica. Por otra parte, los pacientes que sí tienen algún signo de lesión hepática crónica, estén en seguimiento en la institución en que yo trabajo, o en otro lugar, o que tienen estigmas o signos de hepatopatía crónica, porque cuando en la admisión uno ve son hígados con hepatoesplenomegalia, son pacientes que claramente se comportan distinto que los agudos, que toleran quizás otro grado de encefalopatía. Lo que yo voy a ver también es disfunción de órganos, pero con algunos matices distintos. Al fallo hepático le voy a poder sumar un fallo renal y un paciente que por ahí quizás tolera mejor la hiperamoniemia y la encefalopatía, pero lo puedo tener con síndrome hepatorenal. La coagulopatía se comporta distinto. El hígado del paciente crónico tiene quizás una hemostasia rebalanceada, es el concepto. No quiero ir ahí ahora porque no estamos hablando de patología, pero son pacientes que funcionan con un equilibrio distinto al de un paciente sano. Y bueno, después fallo cardiovascular y respiratorio con distintos escenarios, como síndromes hepatopulmonares y demás, que todos tienen asociación con mortalidad, pero que en el caso que en este caso, digamos, difieren un poco del comportamiento de la falla hepática aguda. Para nosotros es importante, al margen de la falla hepática aguda, que es el motivo de la clase de hoy, aquellos pacientes con falla hepática crónica y una etiología con que, por ejemplo, asociada a su enfermedad, por ejemplo, una hemorragia digestiva grave, un shock séptico con una infección asociada a una peritonitis bacteriana espontánea o cualquier otra etiología, cualquier otro foco, pueden desarrollar una falla de órganos y la falla hepática aguda sobre un hígado cirrótico y remedar de alguna manera la falla hepática aguda del paciente que no tenía enfermedad previa y que ambas entidades tienen asociación con mortalidad. O sea, los pacientes crónicos que se agudizan, como en muchos otros escenarios, también tienen mayor mortalidad si no se trasplantan en algún momento. Muy bien, acá creo que es el concepto en el que quizás, no sé si el más importante, pero el que más relevancia tiene para nosotros en este momento. La variable pronóstica, después lo vamos a ver mejor, pero quizás más importante en los pacientes con falla hepática, probablemente sea la encefalopatía.
La encefalopatía tiene distintos comportamientos y a raíz de esto es que trataba de plantear cierta diferencia entre los pacientes agudos y los agudos sobrecrónicos, ¿no? La toxicidad aguda por la hiperamoniemia eh, genera edema cerebral, aumento de glutamina, lactato y edema cerebral en forma aguda. Esto los deteriora a los pacientes rápidamente y vamos a ver en un ratito cómo se comporta esto. Mientras que los pacientes crónicos, el equilibrio está inclinado hacia una alteración de la neurotransmisión. Entonces, uno sabe y lo vemos en la clínica que aquellos pacientes con falla hepática crónica, que se agudizan por algún motivo, que tienen hemorragia digestiva, como le dije hace un ratito, que tienen un shock séptico, que tienen cualquier otra etiología aguda, quizás toleran valores de amonio un poco más altos y de alguna manera corren un poco los objetivos terapéuticos, pero sin embargo, la aparición de encefalopatía en estos pacientes también es relevante. El mensaje es que la encefalopatía en los dos subgrupos de pacientes es importante. En unos es un valor, es un marcador pronóstico muy claro en los pacientes agudos y en los pacientes crónicos agrega información a la disfunción de órganos asociada a la falla aguda sobrecrónica, valga la redundancia. Entonces, entre preguntas es ¿cómo la identifico? Bueno, no sé si conocerán seguramente, en muchos lugares hay una revisión de donde obtuvo el gráfico anterior, que es de New England. Ahí van a ver la escala de West Haven. Esa es la escala quizás más conocida, son 4 grados, pero de alguna manera parece poco granular, sería el término para los pacientes pediátricos. Quienes hacemos pediatría tenemos pacientes de distintas edades, con distintos comportamientos, con distinto grado de desarrollo, sea o no normal el desarrollo previo, y por ende, a veces tratar de adaptar una escala al paciente que me toca ver es relevante porque de eso depende que yo lo trate en forma oportuna, lo derive a un centro de mayor complejidad si es que no la tengo disponible, y por eso me pareció importante traerles escalas un poco más, no sé, interesantes, por decirlo de alguna manera, todas extraídas de trabajos grandes, de centros muy importantes, donde se publica mucha información y donde el trabajo que está citado acá a mano izquierda es lo que creo que es más importante a la hora de entender dónde estamos parados nosotros con esta patología. Todos los trabajos discuten que, o sea, se habla de la encefalopatía clínicamente significativa, ese es el término, cuando yo hablo de los estadios 3 y 4, ¿sí? En West Haven, en la escala clásica, es el mismo. Estamos hablando de pacientes perdón, con somnolencia, estuporosos, excitación psicomotriz. Sin duda, pacientes en coma, en los cuales uno evaluaría la escala de coma de Glasgow, claramente están encefalopáticos, pero quizás, y todos tienen cierto correlato en el electroencefalograma, pero quizás me parece que el límite más difuso e interesante está entre los pacientes con un estadio 2 y 3. Son pacientes que empiezan a estar encefalopáticos y que antes de ponerse somnolientos y estuporosos, uno, ahí hay una ventana de tratamiento, digamos, ¿no? Si nosotros progresamos en la edad y pasamos en vamos a ver pacientes de 3 a 10 años, ya después los pacientes se comportan prácticamente como pacientes adultos, vemos que los pacientes empiezan a estar somnolientos y con algún comportamiento inapropiado, o sea, para uno en la práctica, son pacientes que no parecen estar tan tranquilos, pero quizás se duermen un poco más de lo habitual, pero responden a órdenes simples. Entonces, esos pacientes yo podría agregarles perfectamente, dependiendo de la disponibilidad, cierta evaluación electroencefalográfica o la evaluación más de un especialista en neurología para poder establecer de alguna manera si están entrando, están empezando a ponerse encefalopáticos. Esto parece sutil, pero cobra relevancia a la luz de los tratamientos disponibles y de alguna manera darle entidad a la encefalopatía hepática como valor pronóstico, como variable, perdón, pronóstica. Nuevamente acá estrados 3 y 4, o sea, un paciente
con una encefalopatía grados 3 y 4 está definitivamente encefalopático y es el grado de encefalopatía que puede ocurrir, pero que quizás si esto aparece en la admisión es grave y si aparece durante la internación, quizás uno podría tratar de estar un paso adelante e instalar, digamos, medidas terapéuticas para frenar la progresión hacia esto. Acá hago un parate de un segundito porque me parece que quisiera comentarles el trabajo este que está citado a mano izquierda. Es quizás la manera más sencilla de plantear el escenario que nos toca a los terapistas que hacemos pediatría, ¿no? Durante 10 años en Estados Unidos, este grupo de Pediatric Acute Liver Failure Study Group se reunieron 769 pacientes, ¿no? La mediana de edad está ahí arriba, fue una cohorte prospectiva y todos los pacientes fueron categorizados en tres subgrupos distintos. Aquellos pacientes con falla hepática aguda, o sea, coagulopáticos que nunca desarrollaron encefalopatía hepática en los primeros 7 a 10 días de internación. Aquellos pacientes que no tenían encefalopatía en inclusión, pero que la fueron desarrollando durante el estudio, o sea, pacientes que a mí me llegan con una falla hepática aguda, pero que los veo y no están encefalopáticos, quizás les mide un amonio y no está tan alto. En el transcurso de los primeros días eso empieza a aumentar. Y aquellos pacientes que me llegaron a mí encefalopáticos, o sea, que entraron al estudio encefalopáticos. Y como resultados posibles, y después le vamos a dar un segundo, pero creo que esta es la manera más concreta de verlo. Algunos murieron, otros se recuperaron en forma espontánea con tratamientos vinculados a la etiología, por supuesto, y otros salieron de esta dicotomía y se trasplantaron. Desde que apareció el trasplante hepático como recurso terapéutico, esto de muerte o recuperación espontánea cambió drásticamente la historia natural de la enfermedad, de la falla hepática aguda, por supuesto, pero es quizás lo más interesante lo que van a ver ahora. Estos son los tres grupos. La mortalidad del día 21 fue la variable evaluada. Hay muchas otras variables y hay muchos análisis de subgrupos hechos en ese trabajo, pero creo que no tiene tanta relevancia a los fines prácticos de la clase. No obstante eso, después lo podemos discutir. Les dejo un mail al que le interese o al que le parezca importante en su ámbito de trabajo. Y acá hay dos o tres temas que me gustaría charlar con ustedes. En principio, la mortalidad no es del 0% de los pacientes sin encefalopatía. O sea, la encefalopatía es importante, pero hay pacientes coagulopáticos sin encefalopatías clínicamente significativas. En este estudio, la encefalopatía es significativa. Se definió por aquellos grupos, por aquellas encefalopatías grados 3 y 4. O sea, los pacientes entre 1 y 2 no los consideraron gravemente encefalopáticos. Y en el subgrupo 1, que era el subgrupo de pacientes sin encefalopatía, igual hubo un cierto porcentaje de mortalidad. No fue el mayor, sin duda, pero parece importante graficar este concepto. No es necesario que haya encefalopatía para que haya riesgo de muerte. Y esto quizás es algo que nos enseñó esta cohorte de pacientes. Y después, obviamente, acá ya tenemos los grupos 2 y 3 que son los que más mortalidad presentaron y los que más porcentaje de trasplante presentaron. O sea, hoy en día, en aquellos pacientes que ingresan, que se admiten con encefalopatía, bueno, aquellos pacientes que se admiten sin encefalopatía, pero que la desarrollan en algún momento de la internación, tanto la mortalidad del paciente como el trasplante hepático como recurso para evitar la mortalidad son variables de resultados extremadamente importantes y que quizás de alguna manera le dan valor a nuestro rol como terapistas. Mientras un hepatólogo con el que trabajemos puede decidir si el paciente entra en una lista de trasplante, nosotros tenemos que de alguna manera tratar las variables de disfunción de órganos que vimos antes, ¿no? Tratar la encefalopatía y tratar la disfunción de órganos con la idea de
darle tiempo, por ejemplo, a la toxicidad por paracetamol, una intoxicación aguda por paracetamol para que se recupere ese hígado, o un tratamiento de una hepatitis autoinmune o cualquier otra lesión hepática aguda, o de alguna manera, si veo que eso no parece ser reversible, mantener al paciente vivo para que un equipo de trasplante evalúe si es elegible para un trasplante de emergencia. Por eso quizás este concepto entiendo que es tan importante. No todos los centros que tienen terapia intensiva pediátrica tienen recursos para sostener de soporte vital suficiente, si se quiere, y tampoco, obviamente, programas de trasplante. Pero el rol del intensivista, quizás, de alguna manera, en primera instancia, más allá de lo que hagamos en un segundo paso con los pacientes, es identificar la gravedad del paciente. Identificar cuando el paciente se deteriora y rápidamente activar una evaluación un poquito más compleja para definir si el paciente tiene que derivarse, perdón, a un centro de trasplante que eventualmente valora si el paciente se trasplanta o intentamos evitarlo y que se recupere espontáneamente. Obviamente que eso ya se hace en un equipo multidisciplinario, pero de alguna manera que el paciente llegue vivo a un centro de trasplante y con una encefalopatía manejable es uno de los temas que me parece que es más importante en este en este contexto. Entonces, si nosotros pensamos de vuelta en estos dos escenarios de falla hepática obvia y aguda sobrecrónica, y por supuesto la disfunción de órganos en cada uno de los dos escenarios, entendemos que la coagulopatía la podemos manejar. El fallo renal, bueno, el escenario lo charlaremos en otro momento. La encefalopatía hepática es quizás la variable que más nos aqueja, más nos surge y, y de alguna manera nosotros como intensivistas en pediatría tenemos que poder establecer de alguna manera cuál es el escenario que nos toca al paciente. En concreto, en los pacientes con falla hepática aguda sobre crónica, esto es una definición sencilla: síndrome caracterizado por descompensación aguda de la cirrosis, falla de órganos y una alta mortalidad en el corto plazo. El concepto más importante es que aquellos pacientes con falla hepática crónica que están en seguimiento, que tienen alguna complicación, cuando se instala este escenario, la mortalidad a los 90 días es mayor. O sea, son pacientes que tienen más riesgo de mortalidad y por ende cambia de alguna manera la categorización de ese paciente que venía crónicamente con un hígado cirrótico, pero haciendo una vida más o menos aceptable. Y acá, esto está tomado de adultos, pero me parece que es bastante gráfico para lo que estamos discutiendo. ¿A qué le llamamos falla de órganos asociada a una falla asociada a una falla hepática aguda sobrecrónica? Falla del hígado, falla renal. En este caso, quizás uno puede usarlo en score como el AKI, no necesariamente esta variable de 3,5 miligramos por decilitro en pediatría es muchísimo. La encefalopatía hepática acá sitia en la escala de Westhaven, nosotros recién discutimos sobre la escala. Las anomalías en la coagulación, la falla cardiovascular, o sea, el requerimiento de inotrópicos, y un bajón en la oxigenación con una PAFI menor a 200. La gran mayoría de estas son sencillas. O sea, si yo tengo un paciente que era cirrótico, que tengo signos de que tenía una falla hepática crónica, y aparece alguno de estos signos en asociación a un sangrado, una infección, lo que fuere, también son pacientes que en los próximos 2 o 3 meses tienen mayor riesgo de mortalidad y por ende tengo que ser un poco más enérgico en el tratamiento de lo que está ocurriendo y eventualmente en la derivación a un centro de mayor complejidad. Acá para graficar la mortalidad previa al trasplante hepático en pacientes con y sin falla aguda sobrecrónica. Este se evalúa en pacientes con atresia de vías biliares. Es de las primeras, de lo poco que hay, digamos, publicado en pediatría, exclusivamente con esta entidad, pero de hecho en los últimos años cada vez ha aparecido más. Y de alguna manera vemos en el renglón de abajo que la asociación de tener o no falla hepática aguda sobrecrónica en pacientes previos
a la incorporación a la lista de trasplante, o sea, pretrasplante, pacientes con atresia de vías biliares, es más alta, o sea, la falla aguda sobre crónica se asocia a mayor mortalidad. En estos pacientes y en muchos otros también, en la práctica lo vemos quienes tenemos, digamos, de alguna manera contacto con pacientes con falla hepática crónica, sabemos que cualquier etiología que se interponga en el camino de ese paciente cirrótico, que quizás tarde o temprano se va a retrasplantar, cambia el pronóstico y la perspectiva de corto plazo en la enfermedad. Corto un segundo, quizás lo más interesante o el objetivo un poco de esta charla es que nosotros entendamos que todos los pacientes que aparecen con una falla hepática aguda tienen tres opciones posibles. O se mueren porque yo no llego a tratar la encefalopatía y o la disfunción multiorgánica a tiempo, o sobreviven porque se recuperan, porque no sé, como le dije hace un ratito, identifiqué la toxicidad por un fármaco y lo pude revertir en tiempo y forma, o identifiqué la falla hepática aguda isquémica asociada a un shock séptico grave, refractario, y logré revertir el shock y por ende tratar la falla hepática hasta que el paciente recupera la función de su hígado nativo. Eso es algo que tiene el hígado. Una vez que uno resuelve la falla inicial, muchas veces la recuperación del hígado se puede obtener. O a pesar de tratar la lesión aguda, yo veo que en términos pronósticos el hígado no puede resolver esa falla y de alguna manera entiendo que hay un tercer camino que es el trasplante hepático como recurso para revertir la condición del paciente. Esto sirve no solamente para los pacientes que tienen una lesión primaria en el hígado, autoinmune, tóxica, metabólica, lo que fuere, sino para cualquier otro paciente que se presente en una terapia intensiva. Porque de alguna manera la decisión de un trasplante no va a ser nuestra. La mortalidad, por supuesto, la pone el paciente y la sobrevida también, pero de alguna manera nosotros, al tratar y poder ganar tiempo dándole soporte a la encefalopatía, a la disfunción multiorgánica, lo que logramos es que se aclare un poco este camino y que por ahí de alguna manera aparezcan recursos terapéuticos en conjunto con otros especialistas. Por último, y quizás de alguna manera, yo entiendo que es más importante esto porque es lo que nosotros podemos hacer en la práctica para ayudar a nuestros pacientes. Me propuse revisar la evidencia disponible respecto a los dispositivos de monitoreo y los tratamientos de complejidad y analizar cuán aplicables son en este subgrupo de pacientes. De alguna manera, muchos de estos recursos no están disponibles en todos lados, sin duda. Seguramente muchos ya los conozcamos y si no los revisamos también. Eh, pero creo que cualquier especialista en terapia intensiva pediátrica debería por lo menos conocer lo que hoy está disponible para que eventualmente, si yo coordino una terapia intensiva regional donde puedo contar con algunos recursos y otros no, o tengo que ver si un paciente tiene que derivarse hacia donde estén disponibles estos recursos por la gravedad, rápidamente poder activar eso y eventualmente comunicarme con centros que lo puedan ofrecer. Como ejercicio me propuse hacer búsquedas en PubMed y graficarles qué evidencia disponible encontré en el último tiempo, ¿no? Si hablamos de terapia de reemplazo renal y falla hepática, acá hay dos trabajos que son extremadamente gráficos y relevantes. A mano derecha, hacia arriba, vemos que las publicaciones al respecto, esto está hecho hace 2 años, son cada vez más, o sea, realmente el desarrollo de nuestra especialidad viene de la mano con la aplicabilidad del soporte vital extracorpóreo en distintos escenarios. En el caso de la falla hepática, las terapias de sustitución renal son una de las más importantes. Y sin dudas, la terapia de soporte renal continuo es probablemente el tratamiento que hoy en día tenemos disponible para modular la encefalopatía hiperamoniémica. O sea,
Nosotros hoy en día sabemos, a través del trabajo que está publicado por Cardoso y otros trabajos más adelante, que poner un paciente en diálisis continua en términos ágiles, rápidos, ahora charlamos de algún valor de corte para orientarlos, y controlar el ascenso del amonio y por ende la toxicidad neurológica del amonio con el paciente sedado, con hipertensión no craniana o incluso no necesariamente sedado, es uno de los recursos que tenemos disponibles. Se han evaluado terapias intermitentes, terapias continuas, pero el mejor resultado siempre se encontró, como ven acá, con terapias continuas. No es raro que veamos que los valores por arriba y por debajo de 200 tienen o no asociación con la sobrevida. En el trabajo, en algunos trabajos se ha evaluado el punto de corte, o sea, qué valor debería yo tomar como alerta para decir que un paciente con encefalopatía que está progresando, que está aumentando el amonio, por ahí requiera este tipo de tratamientos. Y ese valor en los centros de trasplante generalmente lo manejamos alrededor de 200. Un paciente con encefalopatía progresiva que está aumentando el amonio, que yo traté lo tratable, ¿no? La etiología tratable y veo que el paciente no responde. Si yo lo tengo con 400, 500 de amonio, con encefalopatía que quizás no es, el paciente no está en coma, pero que claramente no está, que está encefalopático, son pacientes que me están diciendo a mí que tienen que irse a un lugar donde se le pueda ofrecer este tipo de tratamientos. Entonces, ahí quizás hay un primer concepto importante y es quizás de todo lo que vamos a revisar de evidencia, una de las pocas cosas que con certeza uno puede decir, estos pacientes deberían estar en un centro eventualmente de trasplante, pero con tratamiento dialítico continuo. O sea, que yo mantenga el amonio por debajo de 200 o por debajo de 100 en términos ideales, permite que el tiempo que dure esta enfermedad, sea hasta la recuperación del paciente o hasta el trasplante, sea el mejor posible con el mejor impacto neurológico posible. Después, quizás esto apareció hace ya menos años, pero esto de la diálisis con albúmina y la falla hepática. Verán que en el gráfico de la derecha parece que algunos estudios en los últimos años no son tan frecuentes. O sea, hubo un boom de estos tratamientos. Mars y Prometheus son los dos más importantes. En uno, a una diálisis convencional se le agrega un circuito accesorio que es el Mars, digamos, y si no, en otro en serie, el Prometheus. Son diálisis con albúmina. El objetivo de la diálisis convencional no permite dializar todo aquello que está unido a la albúmina, y en este caso sí se puede, sí se podría. Y si bien algunos han mostrado estudios que permiten mejorar la hemodinamia y transitoriamente el gran encefalopatía, ninguno de los dos permitió demostrar mejoría en la sobrevida. O sea, hoy en día son tratamientos costosos que no están disponibles en la gran mayoría de los centros y que la asociación con una mejor sobrevida no es, digamos, no nos permite nosotros sostener estos tratamientos como un gold estándar. Entonces, si uno tuviera que pensar en dónde voy a invertir esfuerzo, tiempo o recursos para derivar un paciente que tengo con una falla hepática y una encefalopatía progresiva, algún centro que cuente con la posibilidad de hacer una diálisis continua, es quizás el primer recurso a considerar. Estos tratamientos, si bien existen y si bien se utilizan, nosotros ya hace muchos años, hace ya varios años no los utilizamos, pero por lo pronto no ha mostrado mejorar los resultados y por ende quizás nos distraigan de aquello que sí ha mejorado la sobrevida. Acá información más objetiva, el RR de la, del- de la revisión sistemática no mostró valores que nos permitan sostener la diálisis con albúmina.
Por último, perdón, tenemos algo más, pero digo, acá hay algo que apareció hace poquitos años, hoy en día para nosotros es algo que usamos con mucha frecuencia, que es la plasmaféresis terapéutica. El primer trabajo al respecto lo van a ver es de Larsen en el año 2016, eh, respecto a la mortalidad y la plasmaféresis. La plasmaféresis nos permite remover plasma del paciente y dar plasma nuevo, y junto con eso remover citoquinas, mejorar mucho variables del laboratorio. Y la verdad es que desde ese trabajo en adelante se han publicado algunas revisiones sistemáticas con otros métodos de soporte extracorpóreo y con distintas estrategias de plasmaféresis de alto volumen, de mediano volumen, y en aquellos pacientes que no se trasplantan, o sea, cuando un paciente se trasplanta, sale del análisis de la mortalidad al día 21, porque de alguna manera el trasplante nos excluye de ese camino, por supuesto, pero aquellos pacientes plasmaferiados tienen mejoría en la sobrevida libre de trasplante al día 21, y no solamente mejoría en los parámetros bioquímicos y ciertas variables fisiológicas y puntaje de difusión de órganos. Lo que uno ve en la práctica es que, así como hace un rato hablábamos de la diálisis continua como recurso, tratar hacer el recambio plasmático y la diálisis en tándem, o sea, iniciar un tratamiento, cortar, hacer una plasmaféresis y después retomar la diálisis nos permite mantener el amonio por debajo del objetivo terapéutico, mejorar con la plasmaféresis el tratamiento de la coagulopatía, o sea, no solamente transfundir plasma al paciente coagulopático, sino mejorar en la medida de lo posible toda la coagulación del paciente, las variables bioquímicas, y remover citoquinas que en alguna instancia son las que potencian o empeoran la disfunción multiorgánica y la falla hemodinámica del paciente, que es en última instancia la otra pata de mortalidad. O sea, el paciente que no fallece por la disfunción neurológica y la edema cerebral y enclavarse, si yo no trato la encefalopatía, fallece de la falla hemodinámica. Entonces, hoy en día, eso es lo que hacemos nosotros en el hospital italiano. Estos dos tratamientos, que cuentan con cierta grado de evidencia y poco en pediatría, mucho más la diálisis continua que la plasmaféresis, son los que entiendo quizás es más útil considerar, y de alguna manera eh, está graficado arriba a la derecha de vuelta, cómo de a poco se le va invirtiendo más tiempo y esfuerzo a evaluar el rol de estos tratamientos, más que la diálisis con albúmina, que hoy en día salió un poquito de foco. Seguramente encuentren, si lo buscan o si les interesa, información a favor de Mars, de Prometheus, o información discutible sobre el recambio plasmático. Creo que lo más valioso es que uno contemple, entienda cuáles son los recursos que tenemos, si es que lo tenemos disponibles o dónde los podemos llegar a tener disponibles, y, y ponerlos en práctica, por supuesto, cuando eso es necesario. Acá de vuelta el OR para la plasmaféresis, en dos estudios distintos para mortalidad, en tres, perdón, estudios distintos para mortalidad a 30 días y a 90 días. En todos los escenarios, obviamente todo esto libre de trasplante, por supuesto, o sea, en pacientes que no se trasplantaron, en todos los escenarios el LOR fue menor a 1, o sea, que el tratamiento favoreció o mejoró la mortalidad, la sobrevida de los pacientes. Y por último, quizás algo que históricamente se hacía de otra manera, y hoy en día ya, de hecho, nosotros lo hemos discutido mucho, ya no está tan claro que haya que hacerlo, es cómo monitorizamos, ¿no? La presión intracranial. Si nosotros decimos que un paciente con una falla hepática aguda, el principal problema que va a tener es la disfunción neurológica, la encefalopatía hiperamoniémica y los recursos que yo tengo o no para tratarlo, de alguna manera, saber
en términos invasivos o en términos de monitoreo, cómo está ese cerebro, es una de las maneras que yo tengo para tomar decisiones. Bueno, históricamente, de hecho eso también se hizo mucho en la unidad durante mucho tiempo, el monitoreo invasivo fue como el gold estándar para decir hay o no hay hipertensión endocrinal y el manejo de la misma, como otros escenarios de hipertensión endocrinal, pero la colocación de los catéteres en pacientes severamente coagulopáticos hoy en día no se recomienda del todo, quizás en parte por la aparición de complicaciones y porque no agregan información taxativa respecto al manejo. ¿Qué quiero decir con esto? Es mucho más valioso identificar precozmente una encefalopatía, tener en claro valores de hiperamonemia que permiten, que son pasibles de tratamiento, que guiarnos por el valor de presión intracraneal. Obviamente, a raíz de la recomendación de no usar métodos invasivos, esto ya está instalado, los centros de alto volumen han girado, han mirado este tipo de monitoreo hacia dispositivos no invasivos, valga la paradoja. En este caso, la ecografía Doppler transcraniana permite completar la evaluación neurológica y definir objetivos de tratamiento. O sea, un paciente encefalopático con hiperamoniemias mayores o cercanas al valor objetivo que yo quiero tratar y que yo evalúo, que yo tengo disponible un Doppler transcraniano, dependiendo de la edad, por supuesto, ¿no? Y que yo puedo establecer un índice de pulsatilidad, de alguna manera me sirve a mí, como centro de trasplante, o eventualmente a alguien que no esté en un centro de trasplante, pero que decide poner energía en que el paciente se derive a un centro de trasplante, eh, nos permite establecer, estratificar un poco mejor a los pacientes. Nosotros lo usamos, quizás en los pacientes más chicos es más difícil obtenerlo, porque los valores normales para la edad son más difíciles de obtener, pero esta revisión sistemática hecha por profesionales de sola experiencia, Raymond Tasker es el editor en jefe de PCCM, eh, de alguna manera nos permite establecer que King's College es quizás uno de los referentes mundiales en trasplante, que este tipo de tratamientos no solo existe, sino que tendemos a utilizar este tipo de monitoreo en los pacientes con falla hepática aguda y encefalopatía. Por último, un poco para concluir, tratar de dejar gráficamente lo que entiendo es más relevante de este escenario y después dejar tiempo y un mail para lo que quieran discutir al respecto. La falla hepática aguda representa un modelo de disfunción orgánica que se asocia a morbimortalidad en pacientes pediátricos críticos. La aparición de encefalopatía asociada a la hiperamonemia representa uno de los principales hallazgos con valor pronóstico, aparte del desarrollo de la disfunción orgánica múltiple, o sea, no solamente la lesión hepática, sino que la coagulopatía, eso es lo que define la falla hepática aguda, y la encefalopatía agregada en la admisión o que aparece durante la internación son quizás los hitos en los cuales nosotros como intensivistas tenemos que actuar y tomar, digamos, un poco las riendas de la discusión del paciente, obviamente en el contexto siempre de un equipo con otros profesionales. Y entre los tratamientos disponibles para el soporte vital de estos pacientes, las terapias de soporte renal continuo, en este caso la hemodiálisis veno-venosa continua, es el tratamiento estándar. Y las plasmaféresis terapéuticas parecen ser aquellos que cuentan con cierto grado de evidencia para respaldar su uso en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, con eso les agradezco por la atención. Mi nombre es Juan Pedro Álvarez de vuelta. Ahí les dejo un mail, juan.valores@hospitalitaliano, por si tienen alguna duda. Y cualquier bibliografía de toda la que está citada en la clase, la dejo adjunta para que la revisen. Y por supuesto, cualquier duda que tengan con los docentes del curso o conmigo mismo la pueden evacuar. Muchas gracias.